Así que lo que voy a hacer ahora es condensar 1400 años de historia islámica en 5 minutos y hacerlo tan emocionante como me sea posible, porque odiaba la historia cuando era niña. A esta edad aprecio la historia y ahora entiendo por qué dicen que quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Sí. Para que puedas entender por qué la civilización occidental es muy diferente al mundo islámico, necesitas comprender la historia del Islam. Cuando el profeta Mahoma supuestamente recibió su revelación del ángel Gabriel de que él debía ser el último de los profetas, a principios del año 600 comenzó a predicar en su propia ciudad, la Meca. Intentó reclutar amigos y seguidores para poder difundir su religión y lo intentó durante 12 años y fracasó. Y después de 12 años solo pudo reclutar a su familia inmediata y a sus amigos. Así que decidió, si voy a Medina, que era el centro judío de Arabia, el centro de negocios donde vivían los judíos, si voy allí y les predico mi religión, si me aceptan, eso me dará respeto y estatus entre mi propia gente, y ellos me aceptarán. Así que el profeta Mahoma empezó a tomar prestado mucho del Antiguo Testamento para hacer su religión más aceptable para los judíos, para hacerla mucho más similar. Por eso ves muchas similitudes entre el judaísmo y el islam. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, los musulmanes no comen cerdo. Los judíos rezan varias veces al día. Los musulmanes rezan varias veces al día. Los judíos ayunan en Yom Kippur. Los musulmanes ayunan en Ramadán y por eso empezamos a ver muchos buenos escritos al principio del Corán, cuando el profeta Mahoma decía todas las cosas buenas sobre la gente del libro. Él tomó su mensaje y fue a Medina tratando de reclutar a los judíos, hablando sobre la gente del libro, hablando sobre cuán similares son las dos religiones. Cuando ellos se negaron a aceptarlo y a seguirlo como el último de los profetas, fue entonces cuando él se volvió en su contra y empezó a matarlos y a expulsarlos. Fue entonces cuando el Islam pasó de ser un movimiento espiritual durante los primeros 12 años del Islam a convertirse en un movimiento político disfrazado de religión después del año de la Héshira, después de que Mahoma fue a Medina y los judíos no lo aceptaron. Él se convirtió en un guerrero militar y les declaró la guerra y comenzó a expulsarlos. Judíos y cristianos se convirtieron en dhimmi o ciudadanos de segunda clase. Solo se les permitía seguir vivos y no ser asesinados únicamente si pagaban la jizya o impuesto de protección. Así que tenían una elección, convertirse al Islam, o si querían seguir vivos, tenían que pagar la jizya o impuesto de protección, viviendo como dhimmi en la nación islámica. Cristianos y judíos no podían tocar la campana de la iglesia. Los judíos tampoco podían tocar el shofar. No podían rezar en público. Los cristianos y los judíos no podían reunirse y construir nuevas iglesias o nuevos templos. Y la forma en que pagaban la jizya o el impuesto de protección era en una ceremonia mensual donde se reunían en el centro y el judío se arrodillaba y entregaba sus bienes al mulá, quien tomaba los bienes como el precio por comprar la protección. Y en muchas zonas a los judíos y cristianos se les daba collares para que los usaran como recibo de que habían pagado su jizya o su impuesto de protección. Los judíos son considerados najis bajo el Islam. Najis es fluido corporal. Najis es basura. Najis son los perros. Najis es sucio. Así que los cristianos y judíos eran tratados como ciudadanos de segunda clase. El Islam siguió creciendo. A medida que el Islam crecía, más personas se convertían en dhimmi o ciudadanos de segunda clase. A los judíos y cristianos se les daba ropa identificable, la estrella amarilla que se les daba a los judíos y que la mayoría de la gente piensa que es un invento alemán. En realidad fue una invención islámica en el siglo IX en Irak por el segundo califa, el califa al-Mutawakkil de Irak, quien inventó la estrella amarilla para que los judíos fueran identificados al caminar por la calle. Debido a que los judíos eran considerados najis, si un hombre musulmán y un judío caminaban por el mismo lado de la calle, el judío tenía que cruzar al otro lado para que el hombre musulmán pudiera pasar y no se ensuciara con la inmundicia del judío. A los cristianos se les dio el munaj, el cinturón que la mayoría de ustedes, hombres, están usando ahora mismo.
Eso fue una invención islámica para los cristianos. El Islam continuó creciendo. Llegaron hasta Jerusalén. Conquistaron Jerusalén. A los cristianos no se les permitía tocar las campanas de sus iglesias en Jerusalén. El Papa en Roma en 1090 les dijo a los cristianos, ¿cómo pueden quedarse de brazos cruzados y permitir que sus hermanos sufran así en Tierra Santa? Deben ir a liberar a los cristianos. Deben ir a ayudar a los cristianos. Por eso se lanzaron las cruzadas. Los cruzados, las cruzadas no se lanzaron porque simplemente les apetecía levantarse por la mañana e ir a convertir a un montón de musulmanes o decapitarlos. Las cruzadas se lanzaron para liberar Jerusalén y lograron liberar Jerusalén durante menos de 100 años antes de que Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladino, la recuperara. Y Jerusalén permaneció bajo control islámico hasta 1967, cuando el Estado de Israel liberó Jerusalén, donde cristianos, judíos y musulmanes podían rezar bajo el mismo cielo. Los cruzados continuaron luchando contra el Islam y durante 300 años lo intentaron y fracasaron. Y para el año 1300 los cruzados desaparecieron porque no pudieron vencer al Islam. El Islam continuó expandiéndose. Llegaron hasta Europa Central, llegaron hasta China, fueron a la India, conquistaron España. Cambiaron el nombre de España a Al-Ándalus. Y comenzaron, a medida que avanzaban, a medida que conquistaban más naciones, más personas pagaban la jizya o el impuesto de protección, y así fue como creció el Imperio Islámico. Llegaron hasta que fueron detenidos en las puertas de Viena el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, quiero decir, el 11 de septiembre no es una fecha que Osama Bin Laden eligió al azar. El 11 de septiembre es una fecha simbólica en el calendario islámico. Para el año 1600, el Islam había cubierto más superficie terrestre que el Imperio Romano en su apogeo. Entre los años 1600 y 1800, los europeos estaban experimentando la revolución industrial europea, donde los europeos pudieron inventar productos en líneas de fábrica, lo que les permitió ganar dinero y vender productos, lo que a su vez les dio los recursos para construir un ejército fuerte con el fin de luchar contra los musulmanes. Y así fue como lograron detenerlos en las puertas de Viena el 11 de septiembre. Los europeos comenzaron la contraofensiva contra el Islam. Los expulsaron de Europa, los empujaron fuera hasta llegar al Medio Oriente y el norte de África. Para 1924 el Imperio Islámico terminó en 1924. El Califato Islámico terminó en Turquía por el presidente Atatürk, quien era un secularista. Él puso fin al Imperio Islámico y les dio a las mujeres el derecho al voto. Les dio a las mujeres el derecho a la educación, el derecho a trabajar, el derecho a elegir esposo. Prohibió que las mujeres usaran el hijab. Prohibió que los hombres usaran barba. Los musulmanes lo odian tanto que lo consideran un agente judío, porque creen que su madre y su linaje eran judíos y que esa fue la influencia sobre Atatürk. Para cuando el Imperio Islámico o el Califato Islámico o el Estado Islámico terminó en 1924, el Califato Islámico había existido durante 1400 años y terminó hace menos de 100 años. Para cuando el Califato Islámico terminó en 1924, 270 millones de personas en todo el mundo habían sido asesinadas por el Islam. 270 millones. Y no teníamos armas de destrucción masiva, ni había armas nucleares. Todas estas personas fueron asesinadas, masacradas a espada. La gente en el mundo, hace menos de 100 años, ¿cuántas personas conocían esta historia? Por favor, levanten la mano. Nosotros en Estados Unidos hemos fallado en educar a nuestros hijos sobre la historia. Nosotros en Estados Unidos fallamos en educar a nuestra población sobre la historia. Nuestros hijos en la secundaria, si tomas a cualquier chico de 17, 16 o 18 años y les preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera pueden decirte qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Para ellos es historia antigua y aún tenemos a nuestros veteranos de la Segunda Guerra Mundial caminando entre nosotros. Así de poco sabemos de historia. El Islam terminó en 1924, el califato. La gente pensaba que el Islam o el califato nunca serían resucitados, que el califato nunca volvería. Pero dos cosas sucedieron en Oriente Medio en el siglo pasado que permitieron a los islamistas resucitar el califato. La primera es el descubrimiento de petróleo en Arabia Saudita que nosotros fuimos capaces de descubrir y fuimos lo suficientemente tontos como para permitirles nacionalizarlo. Así es.
Y la segunda cosa que ocurrió fue la llegada al poder del Ayatollah Khomeini en 1979. Eso le dio a los islamistas el dinero y también la cobertura espiritual para explotar en el escenario mundial. Y la gente dice, oh, bueno, los wahabíes exportaron su religión radical wahabí. Los wahabíes llevan el nombre de Wahhab. No son una secta diferente del Islam. Ellos siguen la predicación auténtica del profeta Mahoma, la forma en que el profeta Mahoma vivió y practicó su religión. Por eso ni tú, ni yo, ni ningún infiel podemos poner un pie en la Meca, porque para ellos nosotros somos inmundicia. Y como infieles no se nos permite poner un pie, ni al presidente Obama, ni a nadie más. Así es. De hecho, Al-Qaeda solía usar Arabia Saudita y su éxito como excusa para reclutar miembros, como el ejemplo para mostrarles cómo Alá ha bendecido a Arabia Saudita por la forma en que se adhieren a los principios del Islam. Y hoy hablamos de ISIS. ISIS no es una invención nueva. ISIS resucitó el califato que terminó hace menos de 100 años. Excepto que somos demasiado ignorantes y estamos demasiado desinformados para entender por qué, qué está haciendo ISIS y por qué ISIS está teniendo éxito. Hay dos cosas que necesitas entender sobre el Islam y los principios de la guerra en el Islam. Una es la ley de la taquilla, que significa mentir y engañar. Significa que un hombre musulmán puede poner la mano sobre el Corán y jurar que está diciendo la verdad, sabiendo que está mintiendo, pero también sabiendo que el Corán lo perdonará porque está avanzando la causa del Islam. La segunda cosa que debes saber es que el Tratado de Al-Hudaybiyah es un principio islámico de guerra y un modelo sobre cómo engañar a tu enemigo cuando tienes que firmar tratados de paz con él. Y está basado en un ejemplo del profeta Mahoma. El profeta Mahoma atacaba a los mequíes y sus caravanas cuando vivía en Medina. Un día los atacó porque así es como conseguía los botines. Los atacaba, los robaba y repartía el botín entre sus hombres. Y así era como podía reclutar, porque así era como la gente ganaba dinero sin trabajar. Así que atacó las caravanas de los mequíes. Cuando se dio cuenta de que no podía derrotar a los mequíes en esa ciudad de Al-Hudaybiyah, en ese lugar, firmó un tratado de 10 años con ellos. ¿Te suena familiar? Sí. Un tratado de 10 años con ellos que dice que no los atacará. Tendrá paz con ellos. No les declarará la guerra. Mahoma utilizó el tratado durante 2 años para fortalecer su ejército, reforzar sus fuerzas, y cuando se dio cuenta de que era lo suficientemente fuerte para atacar a sus enemigos cuando menos lo esperaban, porque ellos pensaban que tenían un tratado de paz con Mahoma, él rompió el tratado, los atacó 2 años después, y la Meca cayó en 24 horas porque no esperaban el ataque. Y eso se convirtió en un principio de guerra en el Islam. Y para darte un ejemplo de cómo se practica esto, por eso cualquier cosa que se firme con Irán no significa nada para ellos. Y para darles un ejemplo de cómo se ha aplicado esta ley en la historia reciente, Yasser Arafat, quien no es islamista, pero sí es musulmán, se reunió con los israelíes y firmó los acuerdos de Oslo en 1993. ¿Recuerdan todos los apretones de manos en el jardín de la Casa Blanca? El acuerdo de Oslo, Yasser Arafat utilizó el tratado de paz, el acuerdo de Oslo con Israel, para lograr que Israel lo trajera de regreso, le devolviera su territorio, financiara su ejército, entrenara a su policía y le entregara armas a su policía. Yasser Arafat rompió el acuerdo de Oslo 8 años después, ni siquiera esperó 10 años, y declaró la segunda intifada en el año 2000 y todo se desató. Usó el mismo tratado para ganar y engañar a sus enemigos. Cuando la prensa jordana, después de que Yasser Arafat firmó el acuerdo de Oslo con Israel, y la prensa egipcia entrevistaba a Yasser Arafat y le decían, ¿cómo pudiste firmar un tratado de paz con el diablo? ¿Cómo pudiste firmar un tratado de paz con los judíos? Yasser Arafat les decía, recuerden Hudaybiyah. Eso era todo lo que tenía que decir. Todo el mundo musulmán sabía exactamente a qué se refería Yasser Arafat. Nosotros en Occidente y los judíos en Israel no lo entendimos. Nadie entendía a qué se refería Hudaybiyah. Y este es el tipo de engaño con el que estamos tratando. Así que cuando Irán firma un tratado de paz con Estados Unidos por 10 años, nos están usando como tontos útiles,
como personas crédulas e ignorantes que están firmando un tratado de paz con el diablo para que Irán continúe con lo suyo. Por eso es tan importante ser sabios sobre quién vamos a poner en la Casa Blanca el próximo año.